experimentado en otras clases que a veces yo pido que intervenga alguien y pues solo se conectó, dejó ahí el dispositivo y no está recibiendo la clase. Esas personas que al azar, ¿verdad? Como lotería se sorprenda, pues no se les tomará en cuenta la asistencia, aunque aparentemente estén conectados. Entonces, si se recordarán, nos quedamos en la noche del miércoles en esta última diapositiva, donde se les sugería que al artículo 11 de la ley del organismo judicial se integrara el 143 de la Constitución, el 142 del Código Procesal Penal, el 9 del Código de Trabajo y el 13 del Código de Notariado, solo por mencionar algunos artículos que también regulan o hablan en relación al idioma de la ley. Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Les dije que hablan, ¿verdad? Y algunos dirán, no, los artículos no hablan, o a veces yo digo, dice, los artículos no dicen, ¿verdad? Pues aquí tengo un fundamento legal para demostrarles que los artículos sí hablan. Y pues me tomé la molestia de copiar textualmente el artículo 1001 del Código Civil, y aquí está en la diapositiva. Ese artículo 1001 dice: los bienes y frutos de que habla el artículo anterior, hasta me permití poner en blanco esa parte y subrayar, y nos damos cuenta que pues los artículos sí hablan, ¿verdad? Y hasta fundamento legal hay. Lo que me respalda para que yo pueda decir en mis intervenciones el artículo habla o dice, pues es el artículo 1001 del Código Civil, y así vamos a encontrar muchos artículos que son muy parecidos a este 1001 del Código Civil. En conclusión, los artículos sí hablan, ¿verdad? Entonces estoy facultado para decirlo cuando mencione algún artículo. Quizás suene a broma, pero ya se dieron cuenta que no es broma. Pasemos entonces a nuestra siguiente diapositiva. Recordarles, ¿verdad?, que cantamos en inglés sin saber hablar inglés. Mi pretensión es que salgamos de este curso de Procesal Civil 1 cantando canciones en español. En otras palabras, manejando las instituciones lo más correctamente posible. Se recordarán también pues, que hablábamos en las clases anteriores de la importancia que tiene la teoría general del proceso y que en la estructura de un buen abogado equivale a los cimientos y 4 pilares, que es la Constitución, la ley de amparo, ley del organismo judicial y la interpretación de la ley. Entonces, ubiquémonos en ese primer pilar, que es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero hacer énfasis que va a ser muy someramente, porque no estamos en derecho constitucional. Usted ya tuvo que haber recibido ese curso en los semestres anteriores, pero hoy vamos a hacer un repaso por aspectos importantes que yo necesito para que se pueda fortalecer ese pilar. Entonces tenemos aquí en nuestra diapositiva que la Constitución Política de la República de Guatemala, yo le aconsejaría que usted también haga fichas y las pegue al principio de sus códigos. Y sirva de ejemplo lo que yo estoy haciendo ahorita con la Constitución para que usted lo haga con cada uno de sus códigos. Y antes de empezar a leer artículos, por ejemplo, usted dice, hoy voy a leer o estudiar la Constitución, lea esa fichita que pues aquí le voy a proporcionar datos importantes. Y como lo dije en la clase anterior, estas diapositivas guárdelas, ¿verdad? Van a ser un gran tesoro, no solo ahorita que vamos a entrar al curso de Procesal Civil,
sino cuando usted estudie su examen técnico profesional. Entonces, en una fichita le aconsejo que traslade lo que está acá. Dice que la Constitución Política de la República de Guatemala, su promulgación fue el 31 de mayo de 1985. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986, salvo algunos artículos como el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 17, 20, que entraron en vigencia el 6 de enero de 1985. Luego tenemos que la Constitución tiene 281 artículos principales y 27 transitorios. Uno derogado, que es el artículo 256, y la literal H del 194, que fue suprimido. No dude que en el examen técnico profesional le van a preguntar esto que está en esta diapositiva. Entonces, mi consejo es trasládelo usted a una ficha y póngalo en su Constitución Política de la República de Guatemala al principio. Y cada vez que estudie, que lea su Constitución, lea esa fichita para que se le queden grabadas esas fechas. Y que de igual manera lo haga usted con cada uno de sus códigos, ¿verdad? Repito, ¿cuándo fue promulgada la Constitución Política? Pregunta de privado, 31 de mayo de 1985. ¿Cuándo entró en vigencia nuestra Constitución? 14 de enero de 1986, salvo los artículos que se mencionan ahí, que entraron en vigencia el 6 de enero de 1985. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución Política? 281 artículos principales y 27 artículos transitorios. No olvide que el 256 está derogado y la literal H del 194 que fue suprimido. Nuestra Constitución tiene 8 títulos. Pasemos a la siguiente diapositiva. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene un preámbulo. Tiene también 3 partes, que es la parte dogmática, la parte orgánica y la parte que se le conoce como la defensa de la Constitución, o también se le conoce como parte práctica. Entonces, no olviden que nuestra Constitución tiene 281 artículos en total, ¿verdad? Y son bien importantes también los 27 transitorios, y que nuestra Constitución tiene un preámbulo y 3 partes importantes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica, o que también se le conoce la parte que defiende la Constitución. En esa parte dogmática vamos a encontrar nosotros garantías constitucionales, principios constitucionales. Vamos a encontrar como el derecho de defensa, que está en el 12 de la Constitución. Vamos a encontrar el derecho de petición, que está en el 28 de la Constitución, el derecho de acción, que está en el 29, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar también derechos individuales, sociales y colectivos. En la parte orgánica, lo que vamos a encontrar es cómo está organizado el Estado de Guatemala. Y se organiza en 3 poderes: el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Y por último, la parte práctica, que es la parte que defiende la Constitución. Ahí vamos a encontrar figuras como el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de las leyes. Vamos a encontrar al Procurador de los Derechos Humanos, vamos a encontrar al Ministerio Público y al Procurador General de la Nación. Entonces, así de esa manera tiene que ir conociendo usted su Constitución, porque se lo van a preguntar. Y escuche,
no solo en el área privada, sino que también en el área pública. Entonces, después no llore, no se arrepienta o no se lamente de no haber pues puesto mucha atención a estos aspectos que ya los tuvo que haber visto usted en los semestres anteriores, pero ahorita estamos fortaleciendo ese pilar que es muy importante de la estructura de un buen abogado. Entonces, sigamos desarrollando nuestras diapositivas. Entonces, ahí ese esquema lo hace mucho más ilustrativo. Tenemos un preámbulo, una parte dogmática, que está en el primer título, nos habla de la persona humana, fines y deberes del Estado. Luego, en el segundo título, nos habla de los derechos humanos. Luego ya entramos a la parte orgánica, el Estado, el poder público, la estructura y organización del Estado. Y la parte práctica que nos habla de las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Luego están las reformas a la Constitución, disposiciones finales y transitorias. Entonces, en esta parte práctica ponga mucha atención, eso no lo tenemos en las diapositivas, anote, porque también son preguntas de examen técnico profesional. Escuche, ¿cuántas garantías constitucionales hay o tenemos o regula la Constitución? Son 3 garantías constitucionales. 1, el amparo. 2, la exhibición personal. Y 3, la inconstitucionalidad de las leyes. Quiero hacer énfasis que el amparo no es un recurso. El amparo es una garantía constitucional contra la arbitrariedad. Voy a dejar en un paréntesis que no es un recurso, lo voy a explicar en su momento, pero me quiero auxiliar con alguien. Sergio David Gómez está presente. A la 1, Sergio David. A las 2, Sergio David. Y a las 3. Entonces, mis auxiliares, por favor, tomar nota, ¿verdad? Que está conectado, pero no está recibiendo la clase. Víctor Miguel Godínez. Miguel Ángel Godínez. Presente, Lic. Bueno, ¿tiene su ley de amparo a la mano? Sí. ¿Sería usted tan amable de abrirla y ubicarse en el segundo considerando de su ley de amparo? Ya. Si fuera tan amable, yo le voy a ir interrumpiendo porque los códigos, las leyes se leen despacito, ¿verdad? No como cuando estamos en primaria, que la maestra o el maestro nos toma el tiempo a ver cuántas palabras leemos en un minuto. Entonces, bien despacito, por favor, compañero, el segundo considerando. Segundo, considerando que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad. Pare. Como garantía contra la arbitrariedad, subraya, ¿verdad? O sea que el amparo es una acción constitucional como garantía contra la arbitrariedad. Ahí hemos encontrado la primera garantía. Y si me pudiese enfocar ahí la persona que me está, se da cuenta que yo lo tengo subrayado y en un circulito le puse un 1, ¿verdad? Que es la primer garantía. Así es como ustedes deben ir teniendo trabajados sus leyes. Y ahí vamos a encontrar la segunda garantía y la tercera garantía. Entonces, el compañero ya descubrió la primera garantía, subraye, ¿verdad? Póngale en un circulito un número 1 y el amparo como garantía contra la arbitrariedad. Sigamos leyendo, por favor. La exhibición personal como garantía de la libertad individual. Subraye, ¿verdad? Y pongámosle número 2, ¿verdad? Ahí hemos encontrado la segunda garantía constitucional y es la exhibición personal.
Sigamos leyendo, por favor. Y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía de la supremacía constitucional. Muchas gracias, compañero. Entonces, ahí subraye, ¿verdad? La tercera garantía es la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales como garantía a la supremacía constitucional. Muchas gracias al compañero que colaboró. Las personas que yo mencioné y solo se conectaron ahí para llenar asistencia y pues le sorprenda que no está poniendo atención o no está recibiendo la clase, pues no se le tomará en cuenta su asistencia. Entonces, 100 puntos al compañero, no solo está conectado, está recibiendo su clase, sino que también tiene sus leyes físicamente para irlas subrayando y haciendo anotaciones. Entonces ya descubrimos, y es pregunta de examen privado, pues no dude que también pues yo lo voy a preguntar en el primer parcial, ¿cuántas garantías constitucionales hay? Las respuestas son 3. El amparo como garantía contra la arbitrariedad, la exhibición personal, garantía a la libertad individual de la persona, exhibición personal como garantía a la libertad individual de la persona y la inconstitucionalidad de las leyes como garantía a la supremacía constitucional. Entonces, anote también que al amparo se le conoce como habeas data. Si quiere, se lo voy a deletrear. Habeas es con H, una A, una B alta, una E, una A y una S. Data, una D, una A, una T y una A. Habeas data. ¿Y qué quiere decir habeas data? Quiere decir en dónde está el expediente. Entonces, el amparo, también conocido como habeas data, que quiere decir en dónde está el expediente, es una garantía constitucional en contra de la arbitrariedad. A la exhibición personal, anote, se le conoce también como habeas corpus. Habeas corpus, que quiere decir en dónde está el cuerpo. Cuando interponemos nosotros un habeas corpus, lo que le estamos pidiendo a la autoridad es, o le estamos diciendo en dónde está el cuerpo. Recuérdese que presentamos una exhibición personal cuando desconocemos el paradero de una persona o sabemos que está detenido ilegalmente o está sufriendo malos tratos o vejámenes. Entonces, interponemos una exhibición personal, también conocida como habeas corpus, que quiere decir en dónde está el cuerpo. Esa sería nuestra segunda garantía constitucional. Vamos a la tercera garantía constitucional. Es la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Cómo se le conoce también a la inconstitucionalidad de las leyes? Habeas contradictionis. Habeas contradictionis, que quiere decir en dónde está la contradicción. Entendamos eso. Cuando una norma inferior, ¿verdad?, contradice a la norma superior, que es la norma constitucional, entonces choca con la Constitución. Entonces, eso es lo que quiere decir habeas contradictionis. ¿En dónde está la contradicción? ¿Verdad? Quiere decir que una norma inferior quiere contradecir la norma superior, que es la norma constitucional. Por eso es que el habea contradictionis o la inconstitucionalidad de las leyes es una garantía a la supremacía constitucional. Entonces ya respondimos esa pregunta que es sumamente importante, las 3 garantías constitucionales. Aunque usted no lo crea, muchas veces se pregunta esto en el privado, compañero, ¿cuántas garantías constitucionales hay?
A veces queremos responder adivinando. 10 licenciados. ¿Así? Pues dígame cuáles son esas 10, ¿verdad? Y empezamos a inventar un montón de cosas y el catedrático o la terna examinadora solo anotando malo, malo y malo. De aquí en adelante, usted ya sabe que solo hay 3 garantías constitucionales. Y no lo dice Giovanni Orellana, lo dice el segundo considerando de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de inconstitucionalidad de las leyes. Sin querer, nos hemos ubicado en uno de los pilares importantes que le dan forma a un buen abogado, la Ley de Amparo y Exhibición Personal. La Ley de Amparo lo que regula son esas 3 garantías constitucionales. ¿Se recuerdan que dejé en un paréntesis que el amparo no es un recurso? Entendámoslo. El artículo 211 de la Constitución nos regula o nos habla de la doble instancia. Irving, que me cambié, José García, ¿estaba conectado? José García. Sí. Que tiene su Constitución en la mano. Sí. Artículo. Amable de ubicarse en el 211, por favor. Claro. Artículo 111. ¿Listo, Rick? Léalo, por favor. Artículo 111. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación. Despacito, ¿verdad? Recuérdese que la lectura es muy despacito, ¿verdad? El abogado no puede leer a esa velocidad. Es cuestión de costumbre, ¿verdad? Volvámoslo a leer bien pausado, por favor. Bueno, instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias. Subraye, ¿verdad? Donde dice que en ningún proceso podrá existir más de 2 instancias. Dejémoslo ahí. Gracias por su participación. Entonces, nuestra Constitución dice que no pueden existir en todo proceso más de 2 instancias. Ahí nos regula la doble instancia, 211 de la Constitución. Si el amparo fuera un recurso, estaríamos creando una tercera instancia. Y nuestra Constitución dice que solo hay 2 instancias. Recuérdese que para que proceda una acción constitucional de amparo, debe de haberse agotado ya todos los recursos ordinarios. Eso, en otras palabras, quiere decir que ya se ha agotado la primera y segunda instancia. Entonces, si el amparo fuera un recurso, estaríamos creando una tercera instancia. Les explicaba a los compañeros en la clase anterior que en una oportunidad, ahí donde venden libros en los pasillos de la facultad, yo siempre paso viendo a ver si hay algún texto que me interese para leerlo y seguir aprendiendo, porque Eduardo Couture, ese procesalista uruguayo, nos dice que abogado que no estudia es cada día menos abogado. Entonces, el hecho de que nosotros ya seamos profesionales, ya nos hayamos graduado, 25 años de ejercicio profesional, docencia, no quiere decir que no nos sigamos nosotros cultivando, preparando. Recuérdese, abogado que no estudia es cada día menos abogado. Entonces, les contaba, pasé un día viendo ahí y siempre le pregunto a la señora o al señor qué libros nuevos tiene, mire, traje este, etcétera. Pero en una oportunidad vi uno que el título decía Recursos de Amparo. Entonces dije yo, en mi adentro, ¿verdad? Para mí mismo, ese libro nunca lo voy a comprar, porque desde ahí está mal, ¿verdad? No es un recurso el amparo. ¿Qué es entonces? Es una garantía constitucional, es una acción constitucional de amparo. Si el amparo fuera un recurso, estaríamos creando una tercera instancia. ¿Y qué nos dice el artículo 211 de la Constitución? Que en todo proceso
no pueden existir más de dos instancias, la primera y segunda instancia. Lucía Quiñones, ¿está conectada? Lucía Quiñones. Buenas noches, sí. Muy buenas noches. ¿Sería usted tan amable, tiene a la mano su ley del organismo judicial? Sí. ¿Se podría ubicar en el artículo 59, por favor? Ahorita voy. Voy. Despacio, ¿verdad? No tenemos prisa. Ubíquese ahí tranquilita. Gracias. De cuenta que está en el privado y usted se tarda todo lo... No la hora del privado, ¿verdad? Pero sí, despacio, ¿verdad? Artículo 59. Instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Entonces, muy amable, gracias por su participación. ¿Qué tenemos que hacer ahí en el 59 de la ley del organismo judicial? Usted tiene que poner ver 211 Constitución. Y allá en el 211 usted tiene que poner ver 59 ley del organismo judicial. No olvidemos que la integración de normas es muy importante y es uno de los 25 aspectos que se evalúan en el examen técnico profesional. De ahí la necesidad de que tengamos nosotros nuestras leyes físicas para poder ir haciendo anotaciones, subrayando y ejercitándonos con esto que estamos haciendo de la integración de normas. Miriam Suseli Aguilar está conectada. Miriam Suseli Aguilar, ¿sí? Bueno. Las personas que están conectadas, que están participando, 100 puntos, ¿verdad? 100 puntos. No olvide que al que se sorprenda es una lotería y no esté conectado, no se le tomará en cuenta su asistencia. ¿Sería usted tan amable, compañerita, de decirme cuántas garantías constitucionales hay? Sí, licenciado, son 3. ¿Cuáles son esas 3 garantías constitucionales? El amparo, El decisión amparo, personal, sí. Y la inconstitucionalidad de ley. ¿El amparo garantía contra qué es? El amparo es garantía contra la arbitrariedad. ¿Y la exhibición personal? Como garantía de la libertad individual. ¿Y la inconstitucionalidad de las leyes? Como garantía de la supremacía constitucional. 100 puntos, ¿verdad? Les decía en la otra clase que toda persona tenemos un ego. Y pues cuando yo me encuentro con estudiantes como ustedes y descubro que sí se está captando el conocimiento, pues ustedes ayudan a satisfacer ese ego y yo presumo de que sí me están entendiendo. Muchas gracias, compañerita. Muy amable por su intervención. Ronaldo Antonio Villatoro, ¿está conectado? Sí, licenciado. ¿Sería tan amable de decirme usted con qué otro nombre se le conoce al amparo? Como habeas data, que ¿Y significa qué quiere dónde está decir habeas data, compañero? ¿Dónde está el expediente? Excelente. ¿Y qué otro nombre tiene la exhibición personal? Habeas corpus. ¿Y qué quiere decir habeas corpus? ¿En dónde está el cuerpo? ¿Y qué otro nombre tiene la inconstitucionalidad de las leyes? Habeas contradictionis. ¿Y qué quiere decir habeas contradictionis? ¿En dónde está la contradicción? 100 puntos. ¿Y dónde están reguladas esas 3 garantías constitucionales? Espérame, licenciado. Tómese su tiempo, no hay problema. Están en los considerandos de la Constitución Política de la República, en el segundo. No. Que no hayan nervios, ¿verdad? Segundo, considerando de la ley de amparo y exhibición. Póngale cruz y calavera. No olvide, cuando digo cruz y calavera, eso quiere decir pregunta de examen privado. Que no se le olvide, ¿verdad? Segundo, considerando de la ley de amparo.
Ahí vamos a encontrar las 3 garantías constitucionales. Pero muchas gracias, 100 puntos, felicitaciones y principalmente por estar conectado y estar poniendo atención, ¿verdad? Bien importante que tengan sus leyes físicas para ir haciendo sus anotaciones. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Ya descubrimos, ¿verdad? ¿Cuántas partes tiene nuestra Constitución? Tiene un preámbulo, 3 partes, una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica. En el preámbulo vamos a encontrar un encabezamiento de la Constitución, un resumen de las grandes directrices que le inspiran y que deben servir de guía a los gobernantes y gobernados. Se exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política del país. En la parte dogmática se encuentran formada por las disposiciones que declaran los principios generales relativo a la fuente y residencia de la soberanía, los derechos y garantías de la personalidad, las limitaciones del poder público y fundamentos doctrinales. El contenido dogmático, eso es importante, que ustedes le pongan una pestañita a su Constitución, donde está la parte dogmática, de qué artículo a qué artículo está la parte dogmática, luego dónde está la parte orgánica, de qué artículo a qué artículo y dónde está la parte práctica. Entonces, les mostraba acá mi Constitución, yo lo tengo con pestañitas para pues tener un fácil manejo de mis leyes y de igual manera hacerlo con cada una de sus leyes para que nos facilite el estudio. Y uno de los aspectos que también se maneja o se pregunta en un examen privado es el manejo de código. Entonces, la parte dogmática del 1 al 139 de la Constitución, la parte orgánica del 140 al 281 y contiene los preceptos referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal. Y luego tenemos que esa organización del Estado es con un poder público, un organismo legislativo, un organismo ejecutivo y un organismo judicial. Entonces ahí en esa parte orgánica tenemos el régimen político electoral, administrativo y control y fiscalización financiero del ejército, también el Ministerio Público y Municipal y las reformas de la Constitución. En la parte práctica es donde ya descubrimos que están las 3 garantías constitucionales a partir del 263 al 277, y eso se refiere a la defensa de la Constitución y nos hace viajar al segundo considerando de la ley de amparo, donde tenemos el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes como garantías constitucionales. Entonces solo hay 3 garantías constitucionales: el amparo, la exhibición personal y la y la inconstitucionalidad de las leyes. Entonces, en ese contenido práctico vemos que están las garantías constitucionales y defensa de la Constitución. Insistimos: exhibición personal, habeas corpus; amparo, habeas data; inconstitucionalidad de las leyes, también conocido como habeas contradictionis. Y también en ese contenido práctico de la Constitución vamos a encontrar figuras como el Procurador de los Derechos Humanos, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la Nación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a ese otro pilar de la estructura de un buen abogado. No olvidemos que la base es la teoría general del proceso, los cimientos, 4 pilares, nuestra Constitución. Ya hicimos un gran recorrido, pero les voy a enseñar también a hacer síntesis.
¿Qué es síntesis? Es cuando nosotros, todo lo que hemos aprendido, ese cúmulo de conocimientos, lo podemos reducir en pocas palabras. Equivale a cuando usted está escribiendo, por ejemplo, en Word, está haciendo un documento en su computadora y lo quiere grabar, usted va al sobrecito y le da a grabar. La síntesis equivale a ese sobrecito. Es un buen consejo que después de cada clase, después de cada explicación, usted haga síntesis del contenido. Ejemplo, se recordará que empezamos nosotros explicando la importancia que tenía la teoría general del proceso y que el objetivo principal de la teoría general del proceso es porque nos sirve de base para penal, civil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. También se recordarán que hablábamos de un catedrático mexicano que en su clase, en la puerta, siempre ponía un rótulo: quien no maneje teoría general del proceso, no entre. Si se da cuenta, yo estoy haciendo síntesis de lo que hemos ido explicando en clase. Luego les expliqué que hay una estructura de un buen abogado. Teoría general del proceso, la base, los cimientos, 4 pilares. Luego me fui a esos 4 pilares, hablamos de la Constitución, les dije que fue promulgada en el 85, entró en vigencia en el 86, les dije que tiene un preámbulo, tiene 3 partes, una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica. Tiene 281 artículos y 27 transitorios. Que en la parte dogmática nos habla de la parte filosófica de la Constitución. Ahí están los principios, los derechos, las garantías constitucionales. También están los derechos individuales, derechos colectivos y derechos sociales. En la parte orgánica tenemos la estructura del Estado. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y por último, en la parte práctica, que es la parte también que se le llama de defensa de la Constitución. Ahí tenemos figuras como el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad de las leyes. Tenemos figuras como el procurador de los derechos humanos, el procurador general de la nación, el contralor general de la república. Y eso nos hizo viajar también al segundo considerando de la ley de amparo, donde encontramos reguladas el amparo como garantía en contra de la arbitrariedad, la exhibición personal, garantía a la a la libertad individual de la persona, y por último la inconstitucionalidad de las leyes, que es una garantía a la supremacía constitucional. Les hablé que el amparo no es un recurso. Les hablé de la doble instancia. Fui al 211 de la Constitución y fui al 59 de la ley del organismo judicial. Entre más síntesis haga usted de todas las instituciones que vamos viendo en clase, más va a ir grabando ese conocimiento. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ubicar ya en ese otro pilar que es la interpretación de la ley. Entonces, la interpretación de la ley la encontramos regulada en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Es muy importante manejar este artículo. Sin haberlo leído, no puede iniciar nuestro estudio. Él nos da varias formas de interpretar la ley. Entonces, ahí les hice énfasis: lectura y análisis obligatorio. Entonces, aquí les transcribí el artículo textualmente. Dice artículo 10, interpretación de la ley, reformado por el decreto 75-. Licenciado, disculpe la interrupción. ¿Sería tan gentil de apagarle el micrófono al señor Marvin Rolando Solares Castillo, por favor? Le pediríamos favor a los que me están auxiliando, que yo no manejo la plataforma, solo me concreto a dar la clase, pero si nos escucha Marvin, por favor apagar su micrófono.
Marvin Rolando Solares está conectado. Está conectado, pero no nos está poniendo atención. Entonces, por favor, ahí mis auxiliares, tomar nota con el compañero Marvin Solares, por favor, y si es posible, apagarle el micrófono que no nos permite dar la clase. Listo, licenciado. Marvin, ¿está conectado? Bueno. Marina López Najarro me prendió su micrófono. Bueno, espero que ya haya apagado su micrófono. ¿Podemos continuar? Bueno, entonces estábamos hablando del artículo 10, ahí está copiado textualmente. Esa es una lectura y análisis obligatorio. Las normas se interpretarán conforme a su según el sentido propio de sus palabras. Licenciado, ahora es la compañera llamada Aura la que tiene encendido su micrófono. Ahora Marina López, por favor, ahí lo apagó. Entonces, volvemos, las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto de una ley, el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. Ahí está la literal A, nos habla de la finalidad y el espíritu de la misma. La literal B, a la historia fidedigna de su institución. La literal C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. La literal D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Luego nos vamos a las clases de interpretación. Cuando hablamos de la clase gramatical de interpretación, es cuando nosotros nos apoyamos en un diccionario de la Real Academia. Cuando hablamos de interpretación constitucional, lo que tenemos que cuidar es que la norma inferior no choque con la norma superior, que es la norma constitucional. La parte dogmática lo que nos dice es que debemos de respetar derechos humanos, derechos individuales, derechos colectivos y derechos sociales. Pero me quiero ubicar en esta última, que es la forma hermenéutica. Incluso anote, hay un principio que se llama principio hermenéutico. Y ojo, mucho ojo, anote. Es pregunta de examen privado, ¿verdad? Hábleme del principio hermenéutico. Pues bien, quiero explicarles que cuando hablamos de este principio, más pareciera que estuviéramos nosotros en una clase de música. Porque la ley, según el principio hermenéutico, debe de interpretarse en base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. Repito, conjunto, armonía, sintonía y no aisladamente. ¿Qué es entonces el principio hermenéutico? Que la ley debe de interpretarse en base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. En otras palabras, yo creo que esto ejemplifica que la forma en que yo doy mi clase es inspirado en este principio, en el principio hermenéutico. Ya vieron que cuando hablamos de la doble instancia, explicamos que la doble instancia es que en todo proceso no debe de existir más de dos instancias. Yo fui al 211, al conjunto, ¿verdad? Luego le busqué armonía, sintonía y no aisladamente,
con el 59 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué hizo que viajáramos al 211? Cuando explicamos que el amparo no es un recurso, porque si fuera un recurso estaríamos creando una tercera instancia. Y luego buscamos en el segundo considerando de la ley de amparo las 3 garantías constitucionales. Entonces, dése cuenta que yo pongo en práctica en mis clases y en todo mi ejercicio profesional esa forma de interpretar la ley, el principio hermenéutico o la forma hermenéutica de interpretación de la ley en base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. Entonces, las 4 formas de interpretar la ley son importantes, ¿verdad? La gramatical, vamos a un diccionario. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, solo con una consulta. No sé si podría repetir nuevamente en las clases de interpretaciones lo que explicó de la constitucionalidad. Es que no tomé nota de ello, disculpe. Buenas noches. Bueno, cuando hablábamos de la forma constitucional, ¿verdad?, de interpretar la ley, lo único que hay que cuidar es que la norma que estamos nosotros interpretando, si es inferior, que no choque o que no vaya en contra de la Constitución. Porque de lo contrario nos van a plantear una inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque la interpretación que estamos haciendo violenta la Constitución. Entonces, ¿está clara esa explicación de la forma constitucional de interpretar la ley? Sí, muchas gracias, licenciado. Luego le hablaba de la gramatical, es que debemos de hacerlo conforme el idioma de la ley, un diccionario de la Real Academia. La dogmática es respetando los derechos humanos, los derechos individuales, sociales y colectivos, pero hice énfasis principalmente en la forma hermenéutica, que también es un principio hermenéutico. Y les dije que podría ser pregunta de examen privado. La respuesta es que la hermenéutica o el principio hermenéutico es que debemos de interpretar la ley en base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. Y les explicaba que yo me inspiro en ese principio, en esa forma hermenéutica para dar mis clases. Ya vieron que les explico la figura, se las fundamento, voy a la norma y viajo a otra ley, como lo hice en el 211 de nuestra Constitución, y me fui al 59 de la ley del organismo judicial. Ahí estoy yendo en base a su conjunto. Estoy buscando armonía, sintonía, y no lo estoy interpretando aisladamente, ¿verdad? Todo eso me sirvió para explicarle las 3 garantías constitucionales: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Le hablé que el amparo es garantía en contra de la arbitrariedad, la exhibición personal es garantía a la libertad individual de las personas y la inconstitucionalidad de las leyes es una garantía a la defensa de nuestra Constitución. Le expliqué habeas data, habeas corpus y habeas contradictionis. Entonces, en mi forma en que yo les doy mi clase, yo me estoy inspirando o me estoy fundamentando en la forma hermenéutica de interpretar la ley, que además es un principio que dice que la ley debe interpretarse en base a su conjunto, en armonía, en sintonía y no aisladamente. Dejo ahí un espacio para si hay más inquietudes, más interrogantes, o continúo con el desarrollo de la clase. ¿Pregunto? ¿Se entendió?
Excelente, licenciado. Muy Sí, claro. licenciado, muchas Muy gracias. amable. Sí, muchas gracias, licenciado, muy Se amable. están dando cuenta de la importancia, ¿verdad?, de la teoría general del proceso, la importancia de esos 4 pilares: la Constitución, la ley de amparo, la interpretación de la ley. Abogado que no maneja la Constitución, ¿verdad?, no sabe ni cuándo entró en vigencia, no sabe cuántas partes tiene, cuántos artículos contiene, cuántos transitorios hay, ¿verdad? 281 más 27 transitorios. 3 partes: dogmática, orgánica y la parte práctica o la parte que defiende nuestra Constitución. Luego ya hablamos de la ley de amparo, vimos que regula las 3 garantías constitucionales. Ya hablamos de la interpretación de la ley, vimos la importancia del artículo 10 de la ley del organismo judicial y también vimos ya las 4 formas de interpretar la ley: gramatical, constitucional, dogmática y principalmente la hermenéutica. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y con esto pues vamos a concluir nuestra clase, que ya estamos llegando a la hora. Y es otro de los 4 pilares, es la ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial, ¿qué es la ley del organismo judicial? Escuche, es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica. Siempre lo he explicado de esta manera. Las personas que juegan fútbol o han jugado fútbol, o las que juegan básquetbol para las damas, saben que hay titulares y hay suplentes. Los titulares son los que juegan, están dentro de la cancha, y los suplentes están en la banca. Pues algo así es la ley del organismo judicial. Es una ley suplente que está en la banca, que solo juega cuando no llega el titular. ¿Y qué es el titular? Es la ley específica: el Código Civil, el Código Procesal Civil, Código Penal, Código Procesal Penal, la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Código de Trabajo. Esos son los titulares, es la ley específica. Cuando en esas leyes no hay una regulación de alguna institución procesal, entonces aplicamos supletoriamente la ley del organismo judicial. Le voy a poner un ejemplo y me voy a apoyar en Doris Ariza. ¿Está conectada? Doris Ariza. Doris Ariza. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, licenciado. ¿Tiene su Código Procesal Civil a la mano? Sí, sí, aquí lo tengo. Ubíquese en el artículo 120, si es tan amable. Muy bien. Interposición de exposiciones previas. No, de excepciones previas. De excepciones previas. Váyase a la última línea de ese artículo. Ok. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Vuélvalo a leer esa línea. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Bueno, subraye incidentes. Y muchas gracias por su intervención. El artículo que leyó la compañera es el 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es el que regula las excepciones previas o dilatorias. La última línea de ese artículo dice que el trámite de las excepciones es el mismo de los incidentes, pero no tenemos regulación de los incidentes. Entonces, tenemos que aplicar los incidentes que están regulados en la ley del organismo judicial. Y esos incidentes están regulados en el artículo 135. Entonces, me voy a apoyar en otro de los compañeros. Gabriela Chaley, ¿está conectada? Alejandra Chaley. Gabriela Alejandra Chaley. A las 2.
Gabriela Alejandra Chalé a las 3. No está conectada, entonces no le contará su asistencia. Gloria Oscal, ¿está conectada? Gloria Oscal a las 2. Buenas noches, licenciado. Le salvó la campana, ¿verdad? ¿Tiene su ley del organismo judicial a la mano? Sí, licenciado. Ubíquese en el 135, por favor. 135. Sí. Léalo. Incidentes. Incidentes. Léalo, por favor. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento. Y que no tenga ¿qué? Perdón, que no tenga ¿qué? Y que no tenga señalado por la ley procedimiento. Bueno, ahí paremos. Entonces, gracias por su intervención. Voy a la explicación. En el 120 que leyó la compañera del Código Procesal Civil, la última línea dice que el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes, pero no hay regulación, no hay titular. Entonces vengo yo y le digo a la ley del organismo judicial caliente, hoy le toca jugar. Y aplicamos supletoriamente el 135 de la ley del organismo judicial que regula el trámite de los incidentes, del 135 al 140, supletoriamente. Entonces yo les aconsejaría a todos, ya ejercitándonos para el privado, ahí al final del 120 del Código Procesal Civil, ponga ver 135, ley del organismo judicial. Y allá en el 135 de la ley del organismo judicial, ponga a ver 120 Código Procesal Civil y Mercantil. Sirva de ejemplo estos dos artículos para ilustrarle qué es la ley del organismo judicial, tal como lo dice la diapositiva. Es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica. Entonces ya vimos que en el trámite de las excepciones, que es incidental, no hay trámite incidental regulado. Entonces aplicamos supletoriamente los incidentes que están regulados en la ley del organismo judicial del 135 al 140. Entonces pregunto, ¿me entendieron qué es la ley del organismo judicial? Sí, licenciado, sí se le entendió. Disculpe, solo para comentarle algo, la señorita Gabriela Alejandra Cheley Méndez informa por el chat que no sirve su micrófono y estuvo escribiendo, tratando de informarle de que tiene defectuoso el micrófono. Entonces solo le dejo saber. Muchas gracias. Ya tomamos nota entonces para que sí le cuente su asistencia, pero ya se dieron cuenta que pues yo así les voy a estar dando intervención siempre en mis clases. Lamentablemente, ¿verdad? Es una lotería porque teniendo, vamos a ver, 190 se conectaron hoy. Tenemos más de 225 alumnos. Es viernes, algunos quizá lo aprovecharon para otro distractor y pues se perdieron de una clase pues que yo considero importante, que les va a servir no solo para este curso, sino también para el privado y para la vida. Pero gracias a la intervención de la compañerita ya tomamos nota de que su micrófono no está funcionando, por eso no pudo intervenir. Pero pues no se pierdan sus clases, haga un esfuerzo por conectarse, que
El licenciado se quedó en silencio su micrófono. Se congeló la imagen. Lo perdimos. Se ha ido el... ¡Licenciado! Estaba despidiendo él. Que pasen feliz noche. Sí, ya se estaba despidiendo. Feliz noche, compañeros. Que Dios les bendiga. Compañeros, disculpen, ustedes no saben si la otra semana bien delica la U, es que esta semana no pude movilizarme. No te escuché, Gabriela, ¿qué dijiste? Compañeros. Fíjate que quisiera saber si la otra semana también van a estar llevando el libro del LIC allá a la U. Porque esta ¿Me escuchan? Sí, ya estamos concluyendo con nuestra clase. Perdón, se fue la señal de internet y me sacó el sistema, pero ya estamos por concluir. Concluyo, ¿verdad? La ley del organismo judicial es una ley supletoria, ¿verdad?, que se aplica cuando no hay regulación específica. Entonces hemos hablado ya de la Constitución, de la ley de amparo, la interpretación de la ley, y también hemos hablado ya de la ley del organismo judicial, que es una ley supletoria que se aplica cuando no hay regulación específica. Justo con esta diapositiva nos quedamos en la D y así nos estamos quedando en la C. ¿Hay inquietudes? Queda abierta la participación. Solo era la pregunta de la número 3, un ejemplo. Usted dijo la parte dogmática, orgánica, y bueno, yo hace muchos años la puse como pragmática. ¿Está bien o solo práctica? Es que si buscamos pragmática en el diccionario de la Real Academia, nos dice como sinónimo práctica, ¿verdad? Praxis, pragmática, práctica, quieren decir lo mismo. Praxis, pragmática, práctica, quiere decir lo mismo. Y cuando nos dice práctica es porque, si se dan cuenta, las figuras, ¿verdad? El amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad, ahí tenemos el procurador de los derechos humanos, el procurador general de la nación, el contralor, ¿verdad? Entonces, todas esas figuras lo que buscan es la defensa de la Constitución. Por eso es que algunos autores le llaman parte práctica. Quiero aclarar que hay autores que solo dicen que solo tiene dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Yo, ¿verdad?, con el respeto de esos autores, soy del criterio que la Constitución tiene tres partes, ¿verdad?, dogmática, orgánica y esta parte práctica, que es sumamente importante porque ve lo que es la defensa de la Constitución. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Yo les rogaría, ¿verdad?, guarden esas diapositivas. No las hemos concluido, aún hay más, ¿verdad? Pero lo poco que hemos visto ya nos hemos dado cuenta que hemos ido fortaleciéndonos no solo para nuestra carrera de Derecho, para nuestro curso de procesal civil, para nuestro privado, sino que también para la vida. No sé si hay alguna otra intervención. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Disculpe, aparte de la ley, algunas otras leyes supletorias, aparte de la que mencionó de la ley del organismo judicial. No, la única ley supletoria es la ley del organismo judicial. Las otras les podríamos llamar como accesorias o complementarias, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Penal y Procesal Penal tendrá leyes complementarias o accesorias, como la ley del crimen organizado, la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Pero esas son inherentes al tema penal, son complementarias o accesorias. En este caso, la única ley, ¿verdad?, supletoria que se aplica a todos los procesos en penal, civil, laboral, administrativo, para lo procesal, ¿verdad?, es la ley del organismo judicial.
Gracias, licenciado, muy amable. A la orden, sí. ¿Alguna otra Licenciado. Sí, dígame. Sí, disculpe. Le saluda Evelyn Argueta. Tengo una duda con respecto de si vamos a tener Classroom con usted o cómo va a ser la vía para hacernos el examen, el primer parcial, porque por lo regular, hasta el momento, por ahí es que hemos estado realizando los exámenes. Perdón, fíjese que no le sería tan amable repetirme más despacito su pregunta, perdón. Perdón, sí, la pregunta concreta es si vamos a tener cuenta de Classroom con usted, si vamos a tener un salón de Classroom, que es con Google también, porque con los otros cursos anteriores por ahí nos han hecho el examen y me surge la duda, ¿cuál va a ser la vía del examen con usted o va a ser por correo? O sea, usted, pregunto, ¿verdad? Y no es irónico ni que quiero que se va a molestar. ¿Usted escuchó mi primer clase o no? La verdad sí, pero no me recuerdo de esa parte. Yo indiqué que habíamos creado 2 WhatsApp, uno para la C y uno para la D. Ahí le vamos a mandar información. Hemos creado 2 correos, ¿verdad? Uno para la C y uno para la D. A esos correos ustedes van a subir sus exámenes, laboratorios y trabajos, ¿verdad? Porque yo tuve la experiencia en escuela de vacaciones y así fue como nos funcionó mejor, ¿verdad? Entonces, no, para responderle concretamente, no vamos a utilizar Classroom, ¿verdad? Mis clases a través del correo institucional, ¿verdad? Que ahorita es prestado. Ya me informaron que el mío ya está en capacidad para para 250 personas. Creo que a partir de la otra semana ya usamos el mío. Pero toda la información se va a enviar por WhatsApp y trabajos, exámenes, laboratorios, la recepción es a los correos que hemos creado. Ok, muchas gracias, licenciado, muy amable. ¿Sí? ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Solo con una consulta, el laboratorio, instrucciones y todo lo demás, ¿lo vamos a recibir igual en el grupo de WhatsApp o usted nos va a dar información más detallada la próxima semana? No, el laboratorio, si no lo subimos hoy en la noche, a más tardar mañana. Y en el mismo laboratorio van las instrucciones. El laboratorio lo subimos por WhatsApp a cada sección y usted sube su laboratorio ya realizado al correo que ha sido creado para la sección C. Pero todas las instrucciones van en el mismo laboratorio. Muy bien, licenciado. Gracias. Feliz noche. Ahora, pues, ¿alguien más? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda, pero no es específicamente con relación a las clases. Dígame. Yo esta semana no pude movilizarme a la universidad por diversas razones, entonces no pude adquirir el libro. ¿Cómo hago para adquirirlo, Lic? La persona que los está distribuyendo está todos los días de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, todos los días. Perfecto, ¿verdad? Licenciado, sí. Muchas gracias. Pues vamos a dar un tiempo prudencial y ya cuando consideremos oportuno, ya daremos los lineamientos para las comprobaciones de lectura. Perfecto, muchas gracias, Lic. Feliz noche. A la orden. El S enfrente al S5 en la facultad, donde está la persona, ¿vale? Muy bien, muy bien. Ahí el lado de afuera, no de adentro del edificio. Muy bien, Lic. Ahí lo voy a buscar. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más intervenciones, pues no me resta más. ¿Perdón? No me resta más que desearles una feliz noche, un feliz descanso. Estén atentos a su laboratorio y siguiendo las instrucciones. Y primero Dios, nos vemos el próximo día de clases, que sería el próximo miércoles. Que Dios les bendiga, que descansen, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche.